Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando en Plata, un espacio dedicado a quienes están en el tercer acto de la vida y que buscan vivir con plenitud y conciencia esta nueva longevidad. El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Hoy, cifras oficiales de la Organización Mexicana de Salud dice que hay más de 55 millones de personas con demencia en todo el mundo. Más del 60% viven en países de ingreso mediano y bajo. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 y 70% de los casos. O sea, estamos hablando de casi llegando a los 40 millones. En otro episodio ya hablamos del deterioro cognitivo con el neurólogo Basilio Fernández, quien nos habló del tema desde la perspectiva médica. Hoy hablaremos de los desafíos que enfrentan quienes viven con esta enfermedad y, muy importante, cómo podemos ayudar a quienes la padecen, así como a nuestras familias y comunidades en la lucha contra este padecimiento. Y también, por supuesto, abordaremos la importancia del Día Mundial del Alzheimer. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia de Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer AC. Regina es originaria de Alemania, es una profesional dedicada a la salud y el bienestar social, con más de 40 años de experiencia en América Latina. Graduada en enfermería, con estudios de medicina, filosofía y una maestría en administración y emprendimiento social. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Su enfoque en los últimos años ha sido el tratamiento y la creación de conciencia sobre el Alzheimer, siendo socia fundadora y actual presidenta del Centro Mexicano Alzheimer AC. Regina ha implementado innovadores modelos de terapia no farmacológica y programas de apoyo a personas mayores y cuidadoras, impactando a más de 2.500 familias desde el inicio de la pandemia. Su trabajo ha sido valorado a nivel nacional e internacional, obteniendo reconocimientos como el Premio Nacional de Salud 2022 y el Premio EFI 2023. Muchísimas gracias, Regina, por honrarnos hoy con tu presencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación y el espacio. Vamos a empezar porque me da mucha curiosidad saber un poco de ti. ¿Cuándo y cómo llegas a América Latina y a México en particular? Pues fíjate, ahorita en octubre voy a cumplir 44 años de haber llegado. Fue en 1980. Y llegué primero a Guatemala y después estuve trabajando muchos años también en Chiapas con refugiados guatemaltecos, siempre en lo social, siempre también ligado no solamente a la salud, sino también a derechos humanos, desarrollo comunitario, derechos de las mujeres, pueblos indígenas. Y después, pues ya en la Ciudad de México también en diferentes espacios. Y desde hace ya casi 15 años trabajando en demencia y Alzheimer, porque es un tema, fíjate, muy, muy importante. Las demencias son un problema de salud pública con más de 2 millones de familias afectadas en el país. Y digo familias a propósito porque no solamente es la persona afectada, sino es toda la familia que es implicada en un procedimiento, en un padecimiento que puede tardar 5, 10, 15, 20 años o más, ¿no? Y que nadie quiere saber. Sí.
Es muy interesante porque fíjate que hubo una encuesta y te la voy a hacer. A ver qué me dices para empezar con la materia. Me parece bien. Nada más puedes escoger de qué quieres morir, ¿de cáncer o de Alzheimer? No, yo de cáncer. Así como tú, el 90% de las personas dijeron de cáncer. Ojalá de ninguna de las dos, pero si tengo que escoger de esas dos, de cáncer. ¿Por qué de cáncer? No sé, mi miedo más grande de siempre es el Alzheimer. O sea, muchas cosas que yo hago es porque digo, tal vez con esto puedo evitar o puedo retrasar. No, evitar es la palabra que uso. Entonces, si es algo que tengo presente, no me preguntes, porque me da mucho miedo. Las historias que veo, no. Y es justamente con lo que nos enfrentamos. En la sociedad no queremos ver lo que significa el Alzheimer y las demencias, y a pesar que hay 3 veces más personas con demencia que con cáncer. ¿Eh? ¿Es en serio? Sí. Sí. Y entonces, esa parte de las 2 millones de personas afectadas invisibles en la sociedad, y te voy a decir de dónde viene esta proyección. Ajá. Porque, bueno, seguimos con el mito de que la sociedad mexicana es joven. Mito, falso. Mito total, sí. Desde hace más de una década. En el 2013, el INEGI ya nos dice que habemos más personas mayores de 60 años que niños menores de 5. Es correcto. Y esta tendencia va a seguir. No vamos a volver a ser la sociedad joven que siempre quisimos y que a lo mejor en algún momento sí fue así. Pero hoy día ya no es así. Entonces, de hecho, en 5 años, lo he dicho varias veces en diferentes episodios, en 5 años, o sea, ya mañana, va a haber más personas en el mundo, más personas de 60 años o más que niños menores de 10 años. Y en 2050 vamos a ser más que los menores de 15. Espero que aquí estaré, que los menores de 15. Exacto, pero pues hacemos como que nada estuviese pasando y seguimos normalizando los olvidos, ¿no? Hacemos hasta chistes. Ya llegó el alemán donde dejé las llaves y no conozco lo que es la enfermedad, porque la enfermedad no es donde dejé las llaves, justamente. Las personas con algún tipo de demencia no saben para qué sirven las llaves, para qué sirve el vaso, para qué sirve la taza del baño, ¿no? Y además, únicamente asociamos el olvido al Alzheimer cuando es uno apenas de 7 síntomas. Y ojo con el olvido. Ojo, porque es afectación a la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo durante muchísimos años se mantiene intacta. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos los domingos en familia, es la comida con los abuelos y el abuelo declama un poema de la secundaria. Y le aplaudimos por su buena memoria, ¿verdad? Y si le preguntamos lo que desayunó, no va a poder contestarnos, ¿no? Porque ya tiene una demencia en curso y no nos damos cuenta. Entonces, lo que necesitamos como familias saber es conocer, comprender y aceptar la enfermedad. Eso es muy importante porque pues no queremos verlo. Esta parte de normalizar los olvidos también nos llevan es normal que pues a doña Adriana ya se le olvidan las cosas porque ni modo, ya es grande de edad, ¿no? Uh-huh. Y como es normal, entre comillas, pues no tengo que hacer nada. No se atiende, claro. Entonces no llevo a la persona mayor al geriatra, ni al neurólogo, ni al psiquiatra, ni a ningún otro médico porque es normal. Aunado a esto, de que prevalece la mal llamada demencia senil en la cabeza de todos, uh-huh. Y es la única de más de 40 formas que no existe, ¿no? No hay una demencia senil porque implicaría de que todas las personas que fuésemos seniles en términos de edad tuviésemos algún tipo de demencia, que tampoco es el caso. Pero hoy día somos un segmento ya muy importante de la sociedad. A la media nacional, 14.7%, habemos más de 20 millones de personas. Y en la Ciudad de México, de estos 2 millones tienen algún tipo de demencia, que es un cálculo bastante conservador, porque las demencias, el Alzheimer esporádico, relacionado por la edad, empieza entre los 60 y 70 años con una prevalencia del 6-7%, pero arriba de 85 ya es un 40%. Wow. Entonces,
al menos un 10% de esta población mayor, al menos, tiene algún tipo de demencia. ¿Dónde están? Encerradas en su casa, aparte no diagnosticadas, aparte sin acceso a tratamiento. Y muchas familias nos dicen, si yo hubiese sabido esto, seguramente, no, mi papá empezó seguramente 10 años antes, o mi mamá 5 años antes, sin que yo me hubiese dado cuenta que es parte de la demencia. A saber, primero puede empezar con problemas de lenguaje. Okay. Pásame aquella cosa, eso blanco de allí, porque ya no me acuerdo que se llama azúcar. Cada caso es distinto. Depende de muchos factores y sobre todo también de lo que le llamamos la reserva cognitiva. Si yo tengo 5 sinónimos, puerquito, cochino, marrano, etc., y se me olvidan 3, todavía tengo 2 y puedo seguir nombrando al animal. Okay. Si nada más tenía yo 2 y se me olvidan los 2, ya no puedo nombrarlo, ¿no? O empiezo una frase y no la termino, porque ya no encuentro las palabras. Entonces, problemas de lenguaje. Memoria, pero memoria de corto plazo. Luego, desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas con demencia no saben en qué día están, en qué año están, en qué lugar están y quiénes son. Eso es muy dramático. En Centro Mexicano Alzheimer, esa es la buena noticia, la vamos a adelantar, porque sí hay tratamiento. Sí hay cosas que se pueden hacer. Exacto. Entonces, todos los días hacemos, por ejemplo, 3 veces, 5 veces, 10 veces repitiendo la fecha. Y si le pregunto a una de las personas que está con nosotros qué día es hoy, puede ser que la respuesta sea 12 de diciembre de 1957, okay, porque es su marco de tiempo en el cual ella se ubica. Ahí hay que saber que distinguimos 3 etapas, 1, 2, 3, o leve, moderado, grave. Clínicamente hay más, pero prácticamente en 3. Uh-huh. En la primera etapa la persona se está dando cuenta que algo está mal, pero media vez que transita hacia una segunda etapa, háganse cuenta, y eso hay que entenderlo, que esa persona vive en un lapso de 30, 40, 50 años atrás. Vive en su realidad, de su memoria de largo plazo. Entonces puede ser que esté más presente los papás, que muy probablemente ya hayan fallecido, y los hijos, que la pareja, y los hermanos, que la pareja y los hijos, ¿no? ¿Y qué hacen los hijos o los cuidadores o las cuidadoras? Porque ahí todavía seguimos con una demasiado grande carga femenina en el cuidado. Entonces puede ser de que llegue y dicen, buenos días, mami, ¿cómo estás? Bien, Lupita. ¿Cómo que Lupita si yo soy Juanita y aquí estoy contigo todos los días? ¿Por qué no me reconoces? ¿No? Lo tomo como cuidadora personal, me afecta, me molesta y nunca es personal. Hay que entender lo que está pasando. Esa es la desorientación en el tiempo y lo mismo en el espacio. ¿Cuál es lo típico? ¿Qué horas son? ¿Dónde estoy? Quiero ir a mi casa. ¿Ya comí? ¿Qué hora es? Quiero ir a mi casa. ¿Y qué hacemos? Largas explicaciones por qué está esta su casa. Pero la persona afectada quiere ir a su casa de la infancia, de la juventud, a su casa de 50 años atrás. Y además, allí también implica lo que pues dijimos de esta parte de los años atrás, ¿no? Y si no lo entendemos, pues es muy complicado de que podemos hacerle frente, porque además otro síntoma es fallas en el juicio y en el razonamiento lógico. Nosotros estamos acostumbrados a dar largas explicaciones y las podemos dar, pero no llegan a la otra persona, ¿no? Entonces su realidad es otra. Nosotros tenemos que validar su realidad. No comí. ¿Cómo que no comiste? Tienes aquí todavía parte de la comida. No comió. Esa es su realidad. Nosotros tenemos que validar su realidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos que cambiar. Si estamos en la recámara y quiero ir a mi casa, podemos decir, sí, está bien, pero ¿te parece si antes vamos a desayunar? Entonces allí a lo mejor nos ayuda la memoria de corto plazo y a lo mejor en el transcurso de la recámara al comedor ya se le olvidó.
Oye, Regina, te escucho hablar y con todo esto que es un montón de información que vamos a ir digiriendo y algunas vamos a entrar un poquito más, pero me surge la pregunta, tú has hecho derechos humanos, un montón de actividades que mencionabas al principio, ¿cómo llegas al tema de Alzheimer y demencia senil? ¿Qué es lo que te jala a adoptar este proyecto y quedarte en esto y avanzar como has avanzado en este tema? Para empezar, sin demencia senil. Luego, pues tiene que ver con el curso de vida de uno, creo yo, con diferentes temas a lo largo, pero también por la cuestión de la gran demanda insatisfecha, tanto de servicios como de atención, como de acompañamiento. Las familias efectivamente están colapsadas, ¿no? Entonces, dentro de las causas sociales, todas las causas sociales son buenas, pero las personas mayores son como más vulnerables dentro de todo, porque no solamente están excluidas de la atención, del sistema, de los servicios, sino también de la sociedad, ¿no? Porque seguimos hablando en plata, empezando con estereotipos como las canas y demás. No está reconocido socialmente que nos vayamos haciendo más grandes de edad, que nos vamos volviendo viejas. Pero darle la dignidad a esta etapa yo creo que es una asignatura pendiente. Y únicamente, fíjate que es muy interesante, ¿por qué no hablábamos antes de las demencias? Siempre me preguntan. Muy sencillo. Antes no había demencia. Porque no llegábamos a esa etapa. Exacto. Claro. En 1970 la esperanza de vida en México era de 59.9 años. Claro. No llegábamos a ser personas mayores, ¿no? Entonces, el único factor cierto de riesgo de tener algún tipo de demencia es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que tú puedes tener algún tipo de demencia, ¿no? Arriba de 100 años es un 60%, ¿no? Ok. Y ahorita ya muchas personas llegan a los 85, 90, 95, 100 años, ¿no? Entonces, sí es una parte que además va creciendo. Aquí el envejecimiento es mucho más rápido. Tenemos una brecha de envejecimiento, por ejemplo, con Alemania de 50 años justamente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? De que en 1970 la población alemana ya tenía el porcentaje que tenemos hoy día aquí. Okay. Uh-huh. El envejecimiento aquí va a ser mucho más acelerado. Por eso las demencias van a aumentar, no tanto en Europa y América del Norte, sino justamente en África, en América Latina, en Asia, en una proporción muy, muy dramática. Estamos proyectando que para el 2050 la cifra para México se habrá duplicado. Estamos hablando de 4 millones de personas con demencia para el 2050. No va a haber recursos que alcancen y no va a haber tampoco, pues tenemos que empezar la ya. red social para apoyar, exacto, porque además está cambiando la forma en que la composición de las familias, los rituales de las familias, está cambiando mucho. ¿Cómo nace, y un poquito antes de seguir acá, cómo y cuándo nace el Centro Mexicano Alzheimer, que un poco va a atender parte de estos temas? Hace 6 años, en el 2018, formamos Centro Mexicano Alzheimer Asociación Civil, justamente ante esta demanda tan grande e insatisfecha, ¿no? Entonces, con 3 poblaciones objetivas que también se reflejan en nuestro logotipo. En el centro está la persona afectada. En el primer medio círculo que abraza esta persona está la familia y luego está la sociedad. Porque pues hay que trabajar con las 3 esferas, digamos. Estábamos en los síntomas y llevábamos 3, nos faltan 4. Voy rápidamente a terminar los síntomas y ya vamos con los tratamientos, si te parece. Vale. Ok, llevábamos lenguaje, problemas en la memoria de corto plazo, desorientación en tiempo, espacio y persona. Y fallos, ya llevábamos 4. Fallos en lo que es el juicio y el razonamiento lógico. Nos falta también las afectaciones en las actividades de la vida diaria. Y ahí distinguimos 2, las instrumentales y las básicas. Primero se afectan las instrumentales, que son todas aquellas funciones ejecutivas que aprendimos a lo largo de la vida,
como por ejemplo manejar un automóvil, sacar dinero del cajero, utilizar los electrodomésticos. Y ahí tenemos que intervenir tempranamente para también prevenir accidentes. Sobre todo, nuevamente, las mujeres somos las más afectadas, no tanto porque hubiese ligado el Alzheimer al sexo, sino nuevamente porque tenemos una mayor esperanza de vida. Por eso estamos más afectadas que los hombres. Pero las mujeres que cocinaban y de repente ya no se acuerdan cómo es. En algún momento, por ejemplo, la cuidadora, la hija le pone la sopa y le dice, aquí está mami, come, es muy rica. Y no pasa nada. Mamá, de verdad, es muy rica la sopa, cómetela. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque en algún momento la persona ya no sabe que tienen que agarrar la cuchara y llevarse la cuchara a la sopa y la sopa a la boca. Entonces, por eso hay que asistirle en algún momento en estas actividades de la vida diaria. Más adelante, conforme vaya avanzando, también son afectadas las actividades básicas de la vida diaria, a saber, pues vestirse, comer por sí sola, ir sola al baño, etc. Entonces, y los últimos 2 síntomas son cambios en la conducta y cambios en la personalidad. Aquella abuelita amorosa que conocimos toda la vida, de repente le dice a su nieta, ¿tú qué haces aquí? Salte, me vas a robar. Puede haber confabulaciones y puede haber alucinaciones. Yo siempre digo, al más tardar, pero ahí sí, al más tardar, cuando encuentra las pantuflas en el refri y la plancha en el horno, hay que llevar a esta persona con un geriatra. Pero cuando esto sucede, ya han pasado como etapa y media, ya estamos casi al final de la segunda etapa. Y ¿Todavía no es la tercera etapa? Wow. No. La tercera y última etapa, Adriana, es la postración. Es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, ya no camina, ya no habla, ya no tiene control de esfínteres, es postrada en cama. Y yo siempre les digo a las familias, miren, su mamá es diagnosticada a los 65 años. Puede vivir 20 años, porque las personas no mueren del Alzheimer. Mueren posiblemente de comorbilidades, de infartos, de problemas cardiovasculares, etc. ¿Pero qué quieren para esos 20 años? Que su mamá esté 3 años en cama o que esté 17 años en cama. Es brutal, es muy fuerte, pero la buena noticia es que si bien hasta el momento las demencias son incurables, no son incuidables. Ok. Porque hasta ahorita todo lo que has dicho a mí ya me produjo angustia. Ya en este momento te escucho y siento ansiedad, ¿sabes? Porque dices, ay, nanita, eso no es algo que quiera ni para mí ni para nadie, ¿no? Sí, probablemente. Lo que pasa es que tenemos que hacer varias cosas. Primero tenemos que saber que las familias no están solas, que sí habemos organizaciones que las podemos acompañar profesionalmente, tanto a la persona afectada como a la familia, a las cuidadoras y desde luego a la sociedad. 2, que hay tratamiento. Y tratamientos son 2 tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Que son complementarios, me imagino, ¿no? Son complementarios con un énfasis, al menos en el Alzheimer, muy, muy, muy fuerte en el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico hay entre los diversos tipos de demencia, la segunda forma más frecuente es la demencia vascular. Allí el origen es distinto. Voy a platicar rápidamente lo que pasa en el Alzheimer y en la demencia vascular. Muy, muy, muy rápido, si me lo permites. Sí, por favor. En la enfermedad de Alzheimer, allí sí mi paisano, el doctor Alois Alzheimer, la descubre hace más de 100 años, en 1906. Y en esta paciente que fallece muy, muy joven, a los 51 años, Auguste Deter, en el sur de Frankfurt, le extrae el cerebro, hace los cortes y ve por vez primera bajo el microscopio acumulaciones de 2 proteínas de más en el cerebro. Esa es la proteína beta-amiloide y la proteína tau. ¿Qué hacen esas 2? Coloquialmente matan de adentro y de afuera las células de nuestro cerebro.
Nuestro cerebro normalmente pesa 1.400 gramos. En el caso de Alzheimer se encoge y llega a pesar tan solo 800 gramos. Oh. Entonces hay una pérdida muy importante de masa cerebral y por ende de funciones cognitivas, ¿no? Aquí ha estado apostando la investigación y la industria a encontrar un fármaco que fuese capaz de disolver la acumulación de estas dos proteínas de masa en el cerebro para así poder curar el Alzheimer. No se ha logrado. Y hasta el momento no se ha logrado porque no sabemos el por qué se acumulan. Han habido muchos estudios, todavía hay bancos de cerebros. Aquí en México tenemos al menos 2 durante muchos años. Y han encontrado también post-mortem en cerebros la acumulación típica de beta-amiloide y de tau, que obviamente fuese un diagnóstico de un Alzheimer sin que las personas en vida hubiesen presentado síntomas. Entonces hay algo más que aún desconocemos. Contrariamente a la demencia vascular, el origen son microinfartos en el cerebro y es 100% prevenible. Es la única forma que sí le podemos prevenir. Y ahí lo que pasa es que se desconectan algunas partes, o sea, las conexiones se dañan por esas... Por los microinfartos, en ambos casos. En ambos casos se desconectan. Pero los microinfartos hacen de que pues, hay un área y no necesariamente tengo que darme cuenta de que hubo un microinfarto. Eso también es muy importante. Si es más grande, obviamente sí hay afectaciones y me doy cuenta, pero si son muy chiquitos, pues son microinfartos. Están determinadas áreas afectadas, pero no otras áreas, ¿no? Entonces, está este nivel de deterioro hasta que tenga yo otro microinfarto o otro infarto y el deterioro va como escalonadamente. Mientras que en el Alzheimer es como bajando una colina constante, gradual e irreversible hasta el momento. Por eso es tan importante que empecemos lo más tempranamente posible. ¿Cómo puedes identificar, o sea, hay algún estudio? ¿Qué puedo hacer si quiero ser proactiva en evaluar mi condición para saber si tengo alguna señal incipiente? ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, hay bastante pruebas neuropsicológicas que puedo aplicar. También las aplicamos en el centro. Cuando ya hay síntomas, de esos 7 síntomas, si yo tengo uno, ya tengo que hacer el test, ¿no? Ni siquiera tengo que esperarme a que hayan 2. Si ya tengo uno, hay que hacerlo. Pero pones una cosa muy interesante, porque hoy día no hay todavía un diagnóstico oportuno temprano y además eficaz y costo eficiente. Porque incluso hoy día el diagnóstico definitivo sigue siendo post-mortem. Porque yo tendría que sacar una biopsia, porque tendría que saber qué pasa en el cerebro. Salvo cuando ya estás en la tercera etapa, que es evidente que está ahí, ¿no? Me imagino. Pero incluso ahí. Incluso allí. Ajá. Porque hoy día no existe un biomarcador, no puedo ir al médico y decirle, sáquenme sangre, quiero saber si hay una demencia en curso. Porque fíjate que hay también una forma genética del Alzheimer. Esta aparece mucho más tempranamente, como a los 40, 45 años. Pero en ambos casos, en la forma esporádica, así llamamos la forma relacionada a la edad, y en la forma genética, en ambos casos, el cerebro se enferma como 20 años antes sin que nos demos cuenta. Entonces, las personas con 25 o 40 años ya pueden estar empezando a causar o a empezar a desarrollar una demencia sin que lo sepan. Una resonancia magnética, bueno, no sé cómo se llaman, que te hacen del cerebro y que ven el estado de tu cerebro, ¿podría revelar algo? Sí, pero es una forma que no se puede utilizar de tamizaje, ¿no? Porque es muy costoso todavía. Y sí se hace. Hoy día, pues, el diagnóstico es bastante cercano al certero, digamos, porque sí se hacen las imágenes y se hacen también las pruebas psicológicas, cognitivas, para poder saber si hay algún trastorno en ese sentido, ¿no? La buena noticia es que las terapias no farmacológicas sí pueden influir esa es la hipótesis, es hacer más lento, ralentizar el progreso de la enfermedad, que parece poco, pero en verdad es mucho. Es mucho, mucho, sobre todo
de tránsito entre la segunda y la tercera etapa. Sin embargo, no podemos hacer milagros. No podemos recuperar lo que ya se perdió, sería mentira. Por eso es tan importante, si lo puedes identificar en la primera etapa y logras ralentizarlo, las probabilidades de que llegue a la tercera pues bajan o por lo menos la posponen, ¿correcto? Correcto, justo. Incluso yo diría en la etapa 0, hay una etapa preclínica, Adriana, que se llama deterioro cognitivo leve. Y eso podría ser hasta cierto punto inherente al envejecimiento. Si este deterioro cognitivo leve se vaya o no desarrollando hacia una demencia, depende enteramente de la estimulación. Okay. Porque la terapia no farmacológica que aplicamos en Centro Mexicano Alzheimer es un modelo de estimulación. Se llama MAX, por sus siglas en alemán. Es MAKS, motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial. Okay. Lo cual quiere decir la estimulación motora de actividades de la vida diaria, cognitiva y social, que son las 4 esferas que están implicadas en el cerebro. En la medida que estimulamos y estimulamos y estimulamos, allí es muy importante la continuidad y la secuencia fija, obviamente con contenidos variados que aplicamos todos los días, tanto presencial como virtualmente. Somos la única organización que trabajamos en línea desde el primer día de la pandemia. Y eso es importantísimo porque en este país donde estamos muy centralizados, desafortunadamente algunas cosas, saber que donde quiera que estés en el país puedes tener acceso a estos apoyos es vital. Sí, es muy, muy importante. Teníamos un centro de día como casi todas las demás instancias que también son muy pocas aquí en la Ciudad de México. Somos 3 instancias especializadas, ¿no? Pero somos los únicos que trabajamos en línea porque nos quedaba claro desde el primer día que no podíamos abandonar a las familias, ¿no? Entonces hicimos desde marzo 2020 hasta la fecha, hemos impartido más de 15,000 sesiones en línea, Adriana. Wow. Imagínate. Rompimos varias creencias. La primera cosa que aprendimos a lo largo de estos años es romper con el mito que las personas mayores no podemos con la tecnología, ¿no? Porque sí podemos. Claro que podemos. Claro que podemos. Y fue muy interesante. El primer año incluso tuvimos un financiamiento del gobierno de la Ciudad de México y también otro de la Embajada de Alemania. Y logramos de que 588 personas se conectaran. Y a veces, pues, por teléfono. Y las horas. Porque hicimos cambios a nuestra forma de trabajar. Porque, pues, todos estábamos en casa. Entonces, en la mañana los niños tenían que tomar sus clases y no había equipo. Pero esos mismos niños, los nietos, ya en la tarde, porque hicimos un turno vespertino, ya conectaban a sus abuelos. Y tenían de repente también un nuevo lenguaje en común, ¿no? Porque, eso de mute, conéctate y todo lo que aprendimos, lo que no habíamos tenido así. Además, el poder de la intergeneracionalidad. Exacto. Y ese es muy, muy importante. Incluso los nietos hacían los ejercicios con los abuelos, ¿no? Luego, la otra cosa que hicimos fue abrir a todas las personas mayores, con y sin demencia, porque todos estábamos en casa, sin hacer nada. Entonces, las actividades estructuradas son muy importantes para la rutina, ¿no? Tenemos personas que todavía hoy día están con nosotros ya hace más de 4 años y dicen, ustedes son mi familia, ¿no? Porque sin ustedes, pues yo estaría triste, deprimido, sin actividades, etcétera, ¿no? Y por eso es tan importante de que pues puedan conocer este tipo de terapias que no solamente decimos, sino también comprobamos que tienen éxito. Déjame preguntarte una cosa, porque y ahorita te voy a pedir que me repitas las 4 actividades que conforman esta terapia Max. Pero estoy pensando, y corrígeme si estoy diciendo una tontería, que estas mismas 4 facetas, si nosotros podrían ser un acto de prevención también, o sea, antes de tener la podemos hacer aunque no tengamos ningún diagnóstico y no sintamos que estamos en ninguna etapa, pero que son esas cosas que nos permiten mantenernos
no sé, activos o regenerar conexiones, no sé, ¿te suena? Estoy infiriendo algo. No, estás en lo correcto. Justamente aplica para personas con deterioro cognitivo leve y hoy día tenemos personas que lo hacen conscientemente a modo de prevención y demencia leve a moderada. Y entonces estas 4 cosas que pensémoslas también como modo de prevención y de apoyo de terapia no farmacológica cuando estemos en cualquiera de las etapas son actividad, la primera, dímela. Estimulación motora. ¿Qué quiere decir actividad física, supongo? Ahorita platico de cada uno de estos. Después, estimulación de actividades de la vida diaria, cognitiva y social. Es un módulo de 2 horas. Empieza con 10 minutos de estimulación social. Pero antes de que lo vaya a explicar, voy a regresar a unas recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y justamente son 5 recomendaciones para reducir el riesgo de tener algún tipo de demencia. Las primeras 3 también nos ayudan a prevenir otras enfermedades, a saber, mantenerte físicamente activa, mantener el corazón sano y tener una dieta balanceada. Sí o sí lo tenemos que hacer. Porque si hacemos esto conscientemente todos los días, Adriana, también prevenimos colesterol alto, diabetes, hipertensión, sobrepeso, etc. Y prevenimos al 100% una demencia tipo vascular, ¿no? La cuarta es bastante más específica y dice desafiar diariamente a tu cerebro. Todos los días tienes que hacer algo nuevo. Las 2 horas en el tráfico puedes hacer con las placas de los coches que van adelante, sumas, multiplicaciones, divisiones, lo que quieras. Si eres diestra, hoy en la noche te vas a cepillar con la izquierda. Y así está algo nuevo. Rompiste la rutina, puedes aprender otro idioma. El alemán es muy bonito, pero también los idiomas indígenas, ¿no? Sí. Fui al mercado, quiero pescado, no hay pescado. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Un instrumento musical, algo nuevo todos los días. La quinta recomendación es mantenerte socialmente activa. La socialización, y no quiere decir estar en redes sociales, sino justamente no perder este contacto con los vecinos, amigos, con la familia. No aislarse. El aislamiento puede llevar a la depresión y la depresión también nos puede llevar a una demencia, ¿no? Entonces, por eso es importante el primer módulo, la estimulación social, ¿no? Entonces, la estimulación social es justamente que interactúen entre pares. Comidas, inviten gente a comer a su casa. Exacto. Después ellos los van a invitar, reúnanse con la familia. Vayan todos al día, a la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Nos vas a platicar ahorita de eso. Sí. La segunda es la estimulación motora. Después de estos 10 minutos, hacemos 30 minutos de estimulación motora. Somos un equipo multidisciplinario en el centro de las áreas de psicología, agricultura, terapia física, enfermería y nutrición. También hacemos activación física, pero activación física tiene que ver con formar masa muscular, con prevenir caídas, fomentar equilibrio, etcétera, etcétera. Esta estimulación motora dentro del módulo MAX tiene que ver con ejercicios más específicos dirigidos a activar el cerebro. Porque después hacemos el módulo de estimulación cognitiva. Y eso puede ser el lenguaje de cálculo de atención de muchas formas y muy divertidas. Y después vienen 40 minutos de estimulación de actividades de la vida diaria. Bueno, y de hecho lo hemos platicado en algún otro episodio cuando hablamos de masa muscular y luego tuvimos algo sobre deterioro cognitivo. Incluso, no que sea lo ideal, pero hay muchas ya aplicaciones que están en su celular para hacer gimnasia cerebral y son juegos. O los jueguitos que no los vean feo porque juegan un jueguito en el teléfono, porque están desarrollando patrones o están descubriendo, resolviendo acertijos, etcétera, juegos de palabras, todo este tipo de cosas. El famoso Candy Crush. ¿De verdad? Sí, de verdad. No, al revés, no sientan mal, estamos haciendo gimnasia
gimnasia cerebral. Ya hay gente loca como yo que empieza a aprender a jugar videojuegos, pero esa es otra historia. Y justo es por eso, ¿no? Que yo digo, ay, creo que me tengo que meter a tu idioma. Y siempre te digo, pero hace muchos años, decía, no, para prevenir, yo creo que si desafío y pongo nuevas cosas porque me da temor. Hablemos un poco, si estás de acuerdo, sobre cómo afecta el Alzheimer a las familias y a los cuidadores principales, y qué apoyos están disponibles para ellos. Si ustedes entiendo que también tienen apoyos para los cuidadores, considerando que hace apenas 3, 4 años los datos que se tienen es que el costo de la atención es altísimo, como $1,300 millones, y que 50% de esta cifra es atribuible a la atención que proporcionan cuidadores informables, por ejemplo, familiares y amigos cercanos. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo afecta a las familias y qué tienen, si es que tienen algo para apoyarlos? Claro que sí, Adriana. Es un dato importante y es una asignatura pendiente, ¿no? Porque hoy día el cuidado 100% recae en lo privado, en las familias. Y es una asignación que tenemos que discutir y tiene que estar en la agenda pública. Ahora está empezando recién la discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Ojo, está empezando la discusión, pero no necesariamente incluye a las personas mayores, porque está discutiéndose pues cuidados parentales, cuidados infantiles, primeras infancias, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente, estamos con un segmento mayor del lado de las personas mayores que los infantes y necesitamos incluir en esta discusión forzosamente. Todo el discurso en el mundo hoy es sobre la inclusión y es un segmento que se hace a un lado en la inclusión. Hay programas para mujeres, hay programas para niños, hay programas para diferentes preferencias, género, sexualidad, etcétera, pero pocas cosas que pongan la atención en el grupo etario de más rápido crecimiento y que va a ser el motor del consumo en el mundo, claro. O sea, en no mucho tiempo. Hablando en plata, la economía plateada, claro que sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, y no, efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. Entonces, es muy importante porque fíjense que las cuidadoras, y ahí muchas veces es por asignación, ni siquiera por voluntad, ¿no? Pues tú eres la que no se casó, entonces pues ni modo, a ti te toca cuidar de mamá, ¿no? Y son casos reales. Los hermanos se desatienden, pero sí critican, ¿no? Entonces la responsabilidad cae en una persona que pone su vida en pausa, que ya no hace ni vida familiar, ni social, ni de pareja, porque está dedicada 100%, 24/7, 365, siempre, todos los días, porque no es una parte que puedes decir, vamos a dejar hoy de cuidar de mamá. No se puede, ¿no? Entonces, el colapso es tan fuerte que llegan a fallecer antes de los propios pacientes, Adriana. Hay cifras de la Asociación de Alzheimer en California, Estados Unidos, que me impactan, que reportan este porcentaje en un 67%. Aquí casi no hay estadísticas, pero sí sabemos de casos donde efectivamente las cuidadoras han fallecido antes del propio paciente. Oh. Entonces, es una realidad muy fuerte que necesitamos acompañar, que necesitamos cambiar. Trabajamos no solamente con las personas afectadas en Centro Mexicano Alzheimer, sino también con las cuidadoras, dándoles herramientas, acompañándoles. Este año hemos tenido también, con el auspicio de la Embajada de Alemania en México, a quienes agradecemos el apoyo, una posibilidad de poder formar a cuidadores. Ya hemos hecho 2 cursos, vamos a hacer todavía un curso en octubre. Todavía hay unos lugares, si se quieren comunicar al Centro Mexicano Alzheimer, por el auspicio, es un curso completamente gratuito de género, salud y derechos y que da herramientas en 40 horas a las personas para poder afrontar mejor el cuidado. Tú hablabas de las mujeres, lo has dicho un par de veces, y es verdad, todos los datos indican que la demencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
tanto directa como indirectamente. O sea, lo padecen, por lo que hablábamos de mayor expectativa de vida, lo padecen más, pero también son las responsables, según los datos, del 70% de las horas de cuidados que reciben las personas que viven con demencia. Un poquito más grande, como 78, dijo la última, la primera encuesta nacional de cuidados. Todavía más grave. ¿Qué consejos darías a las mujeres y en general a los familiares de personas con Alzheimer para manejar el estrés y el agotamiento emocional que produce esto? Que busquen este acompañamiento, que busquen profesionalizar, tienen que conocer, comprender y aceptar la enfermedad. Y fíjate, ahí nos topamos con un problema fuerte, porque justamente no son las personas mayores, son la familia que ponen allí los obstáculos. Nos hablan frecuentemente las cuidadoras al borde del colapso, porque pues ellas ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, cuando ya saben de nosotros, nos hablan, muchas veces la persona ya está casi al final de la segunda etapa, ¿no? Pero entre el primer contacto hasta que realmente la persona y la cuidadora pueden ingresar con nosotros, pasan semanas o meses o años. Porque tienen que convencer al resto de la familia. Okay. Porque, ¿qué pasa, no? Es la mujer, entonces el esposo dice, no tiene nada. Y no vamos a hacer nada. Nuevamente normalizando, ¿no? Y los otros hermanos también dicen, no, seguramente es por la edad, ¿no? Entonces no nos tomamos esta situación tan grave en serio y no tomamos las medidas oportunamente. Y de verdad que nos parte el alma. Estuvimos recién en abril en el Festival del Adulto Mayor con el stand en el World Trade Center y llegó un matrimonio, él 81 años, 15 años con Alzheimer, 4 años con nosotros y llega con su esposo y participa con las personas, se desenvuelve, incluso resuelve acertijos y pruebas cognitivas que teníamos ahí en el stand. Y si tú lo ves, dices, no tiene ningún padecimiento, ¿no? Vino otro matrimonio, también afectado el señor, bastante más joven, 67 años, donde la esposa, que también estuvo con nosotros en lo físico hace 4 años, donde la esposa lamentablemente decidió no conectarlo. Desconocemos, lo hemos estado invitando, cada quien toma obviamente las decisiones, pero el señor terriblemente deteriorado. Y si ves los dos, dices, no se puede, no se debe, ¿no? Y sí hace una diferencia tomar cartas en el asunto. Completamente. Y en todo, o sea, esto no es diferente a otras cosas. Hay que pedir ayuda, solos no se puede. Hay muchas cosas que alguien nos decía en otro episodio de otro tema, nada que ver, que dice, una persona no puede hacer todo, pero muchas personas pueden hacer algo. Así es. Y yo creo que este es un caso donde eso aplica de manera muy clara, donde una comunidad, toma una comunidad poder ayudar y hacer cosas diferentes. Para construir estas redes de apoyo, Adriana, justamente, ¿no? Porque, pues, que los demás ayuden, pero no solamente criticando económicamente, sino realmente está allí, ¿no? Para que se den cuenta y luego, no, esto yo no puedo, me afecta mucho. Entonces, mejor tú como eres mujer, eres más propensa a que puedes dar cuidado. No nacimos con esta vocación y no es algo que sea inherente a un sexo determinado. Son estereotipos. Exacto. Regina, ¿qué cambios o mejoras te gustaría ver en los próximos años? Mira, a mí me encantaría que realmente hubiese un sistema nacional de salud. Mi sueño en lo personal y del centro es que todas las personas mayores puedan conectarse, que puedan tener esta posibilidad de tener acceso oportunamente a las terapias no farmacológicas a modo de prevención y a modo de atención, ¿no? Que realmente pues no nos llegasen del sistema público de salud, diagnóstico de demencia senil, lléveselo a casa, no hay nada que hacer, ¿no? Hay recién, no sé si viste, hubo un artículo hace algunos meses en la jornada titulado de Mireia Imas Gisbert, titulado Sigo siendo yo. ¿Sí lo leíste? No lo leí. Luego te lo comparto. Y ella platica cómo fue diagnosticada con Alzheimer.
y platica este terrible momento que el médico le dice, el diagnóstico, y le dice, pongas una pulsera, haga su testamento y enciérrese en su casa porque no hay nada que hacer, ¿no? Termina platicando y al final dice, todavía no me pongo la pulsera, todavía no me encierro en casa, porque con o sin demencia sigo siendo yo. Y es una afirmación muy bella, porque justamente las personas mayores con o sin demencia tienen derechos. Y tienen derechos a ser respetados, a hacer valer, pues, el acceso a la salud, a servicios profesionales. No hay hoy día. Eso es lo que me encantaría. Y una cosa todavía más grande, Adriana, poder revalorar las aportaciones de las personas mayores, ¿no? El consejo y los saberes de los ancianos. Tuve la fortuna de vivir muchos años con pueblos indígenas y allí sí se valora de una manera tan distinta lo que es el saber y la sabiduría de los ancianos. La experiencia. Exacto. Y esto debemos de revalorarlo e incluirlos. 100%. Del centro, platícame. ¿Cómo se sostiene? ¿Reciben donativos? ¿Se puede hacer trabajo voluntario? A lo mejor hay gente que quiere participar y apoyar. ¿Es posible? ¿Cómo? Sí, por favor. Efectivamente somos una asociación civil sin fines